California, la tierra ardiente de la costa oeste de Estados Unidos, enfrenta a uno de sus enemigos más persistentes y devastadores, la sequía. Los ríos se han secado y las tierras agrícolas fértiles se han cuarteado hasta convertirse en polvo rojo. Y entonces surgió una idea audaz. Extraer miles de millones de litros de agua del Océano Pacífico hacia el interior, construir plantas masivas de desalinización, aplicar tecnología avanzada de reciclaje de aguas residuales y levantar tuberías de agua que se extienden por cientos de kilómetros, devolviendo la vida a una tierra que parecía perdida. ¿Te da curiosidad saber qué tecnologías están impulsando silenciosamente esta solución? Acompáñanos mientras descubrimos cómo California está enfrentando la mayor crisis hídrica de su historia. Si California fuera un país, su economía, valorada en más de $3.6 billones, sería la quinta más grande del mundo. Y, más importante aún, su sector agrícola produce 1/3 de las verduras de Estados Unidos y 2/3 de sus frutas y nueces. Sin embargo, este gigante agrícola consume casi el 80% de toda el agua de uso humano en el estado. La ironía es que California casi no puede abastecerse de agua por sí misma. Geográficamente, el estado se encuentra entre el frío Océano Pacífico y la imponente Sierra Nevada, una barrera natural que bloquea gran parte de la humedad del océano. La mayor parte de la lluvia cae en el norte, mientras que el sur soporta un clima semidesértico. Más del 60% del suministro natural de agua de California proviene del deshielo de la Sierra Nevada. Un enorme banco de agua que se forma cada invierno y alimenta gradualmente ríos y embalses durante el verano. Pero ese ciclo se está derrumbando. En años de sequía, las nevadas han caído entre 20% y 60% y se derriten semanas antes. California ahora vive su peor sequía en 1200 años, con embalses importantes como Shasta, Oroville y Mead bajando a apenas 40% de su capacidad. Por eso, los estadounidenses no pudieron quedarse de brazos cruzados esperando a que llegara el agua de la montaña. En cambio, recurrieron a una fuente casi infinita, el agua de mar, pero el agua de mar contiene alrededor de 3.5% de sal, demasiado para beber o regar. Ahí es donde entra la desalinización, dando a California un suministro prácticamente ilimitado de agua utilizable. Para iniciar ese proceso, se construyeron plantas gigantes de desalinización a lo largo de la costa del Pacífico. Cada día, esta planta convierte 7 millones de litros de agua de mar en agua potable, usando una cantidad significativa de energía. Y en solo 90 minutos, el proceso comienza con el paso más básico, traer el agua del océano hacia tierra firme, creando un flujo continuo de agua cruda para alimentar la planta. Para lograrlo, los ingenieros instalan enormes tuberías de captación hechas de acero al carbono OSB de gran diámetro, a menudo de 2 a 3 metros de ancho, diseñadas para resistir corrosión salina, presión del agua e impactos de olas. Cada tramo, de decenas de metros, se baja a su sitio con grúas pesadas, luego se une pieza por pieza con juntas de alta presión y soldaduras totalmente selladas. Finalmente, todo el sistema se fija con marcos de acero y anclajes al fondo marino para mantenerlo estable frente a corrientes fuertes en el ambiente costero. La desalinización empieza cuando el agua de mar se succiona por estas tuberías hacia rejillas de entrada abiertas. El agua se toma a unos cientos de metros mar adentro, donde barreras y filtros iniciales detienen grandes desechos flotantes y evitan que la vida marina entre al sistema. Una tubería de 63 centímetros puede absorber hasta 15 millones de litros por día, más de 10.000 litros por minuto. En el punto de captación, bombas potentes empujan el agua hacia la planta. Al entrar, aparecen visitantes no deseados, medusas, cangrejos y a veces peces pequeños. Para mantenerlos fuera, se instala una pantalla masiva que bloquea todo lo mayor a 4.5 milímetros. Luego, el agua pasa por filtros más finos para retener las partículas grandes restantes. Aunque ya se retiraron los organismos más grandes, el agua todavía está cargada de sedimentos suspendidos. La solución es la filtración en tanques como estos. Aquí el agua baja a través de capas de arena usando la gravedad. Los espacios entre granos son tan pequeños que solo el agua atraviesa, mientras las partículas quedan atrapadas. La arena se mueve continuamente en dirección opuesta al flujo y la suciedad se adhiere a su superficie. Después de esta etapa, el agua se ve más limpia, pero aún contiene partículas microscópicas, se elimina todo lo mayor a aproximadamente 1/10 parte del grosor de un cabello humano.
Después, grandes paletas agitan el agua y la planta añade dos químicos, hipoclorito de sodio, un desinfectante, y cloruro férrico, un coagulante. El coagulante hace que la arena fina y los residuos se agrupen en flóculos más grandes que se depositan al fondo del tanque. Ya se removió gran parte de la suciedad, pero todavía no es suficiente para la etapa de desalinización. Cuando el agua pasa a la filtración fina, entra al sistema de filtros de cartucho, la última línea de defensa antes de la ósmosis inversa. Dentro de cada carcasa hay múltiples cartuchos de capas de fibra comprimida, con poros de 1 a 5 micras. A medida que el agua fluye del exterior hacia el centro, las partículas microscópicas quedan atrapadas y el agua más limpia continúa. Cuando un cartucho se satura, se reemplaza para mantener máxima eficiencia. Luego llega la etapa crucial, separar la sal del agua. La sal es difícil de extraer porque los iones se adhieren a las moléculas de agua por atracción electrostática. Para romper ese vínculo, el sistema aplica presión extrema. El agua entra a la ósmosis inversa, donde ocurre la verdadera magia. Se aplica una presión mayor que la presión osmótica natural, forzando el agua a pasar por una membrana ultrafina, mientras la sal y las impurezas quedan atrás. Para generar esa presión, la planta utiliza bombas centrífugas de alta potencia. Cada componente del sistema controla una etapa distinta, aumentando la presión gradualmente. Al salir de la última fase, la presión llega a unos 60 bar, aproximadamente 60 veces la presión atmosférica, suficiente para separar agua y sal a nivel molecular. Después de la primera ronda de ósmosis inversa, el agua ya es casi libre de sal, pero aún contiene trazas de iones y microminerales que deben eliminarse para cumplir ciertos estándares. Por eso pasa por una segunda etapa RO, con membranas aún más finas que operan con menor presión pero logran mayor eficiencia de eliminación. Esta etapa reduce la conductividad eléctrica a niveles extremadamente bajos y deja el agua con calidad de purificación real. Tras pasar por las membranas, el agua está lo bastante limpia para riego, pero su pH debe ajustarse antes de que sea segura para consumo humano. La planta corrige el pH, normalmente añadiendo una pequeña cantidad de ácido o una solución equilibrante. Además, el agua desalinizada contiene muchos menos minerales esenciales que el agua potable común, así que para mejorar sabor y calidad se agregan minerales como calcio y magnesio durante la remineralización. Esto restaura el perfil mineral, ajusta el pH, aumenta la alcalinidad y devuelve un sabor natural, creando agua segura, más saludable y más agradable de beber. Luego, el agua limpia viaja por tuberías de alta presión hacia grandes tanques de almacenamiento dentro de la planta, lista para riego o consumo. Desde ahí se bombea a la red municipal o se envía a regiones agrícolas golpeadas por la sequía. Aunque se considera tecnología del futuro, el agua desalinizada es costosa. Suele valer de 2 a 4 veces más que el agua convencional, según la ubicación y los costos de operación. Por eso, muchos se preguntan si es realmente práctica a gran escala. Pero California no combate la sequía solo con desalinización. El estado ya había lanzado uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la historia de Estados Unidos. Un sistema gigantesco de presas, embalses y acueductos artificiales que se extienden por cientos de kilómetros, capaz de cambiar el destino de una región naturalmente seca. Todo comienza en la Sierra Nevada, donde la nieve del invierno se acumula por metros. Cuando llega el verano, el deshielo produce un flujo precioso de agua dulce. En lugar de dejar que esa agua corra al mar, los ingenieros construyeron grandes presas como Shasta, Oroville y Folsom, creando un sistema de embalses con capacidad combinada de decenas de miles de millones de metros cúbicos, bancos de agua que protegen a California en cada ciclo de sequía. Desde ahí, el agua viaja al sur a través del Central Valley Project y el State Water Project. Su columna vertebral es el California Aqueduct, una vía artificial de casi 700 kilómetros que atraviesa valles, cruza desiertos y sube cordilleras. Donde el terreno se eleva bruscamente, estaciones de bombeo gigantes empujan el agua más de 600 metros hacia arriba. Luego, se distribuye por una red enorme de tuberías de concreto reforzado y canales ramificados que llegan a ciudades, granjas y zonas industriales. Pero entregar cada metro cúbico cuesta caro. Decenas de miles de millones en construcción, más miles de millones al año en electricidad y mantenimiento. Muchas zonas han tenido que subir precios del agua doméstica y agrícola solo para mantener el sistema en funcionamiento. Y ahora, esta misma autopista del agua abre un futuro nuevo,
combinar agua de montaña con agua del mar. La infraestructura existente puede conectarse con plantas desalinizadoras costeras, permitiendo a California mezclar fuentes dentro de la misma red, transformando el sistema en el corazón de la seguridad hídrica del siglo XXI. Gracias a presas, embalses y acueductos, millones de hectáreas agrícolas en el Central Valley, que abastece más de 1/3 de las verduras de Estados Unidos y 2/3 de sus frutas, ahora tienen riego estable durante todo el año. Campos que antes dependían por completo del deshielo pueden mantener producción incluso en sequías severas. Los rendimientos crecieron de forma notable, ayudando a convertir a California en uno de los centros agrícolas más importantes del mundo. Y a pesar del alto costo del agua, este sistema sigue siendo la columna que permite sobrevivir a la agricultura en un clima árido. Junto al agua de mar y al agua dulce, California también ha construido enormes plantas de reciclaje de aguas residuales para que ni una sola gota se desperdicie. Estas instalaciones aportan agua adicional para agricultura y ciudades y reducen la contaminación que llega a ríos, lagos y al océano. El viaje del tratamiento empieza bajo la ciudad, en una red inmensa de alcantarillado donde convergen descargas de baños, lavabos e incluso industrias. Ese flujo llega a la planta con una mezcla impredecible: papel triturado, bolsas plásticas, ramas, arena, grava y grasa. Para evitar obstrucciones, el proceso inicia con rejillas de barras de acero inoxidable, como los primeros guardianes. Estas mallas mecánicas atrapan desechos grandes, desde plásticos rígidos hasta retazos de tela, para que el flujo continúe. En el tratamiento primario, el agua residual pasa a enormes tanques de sedimentación, circulares o rectangulares, capaces de contener miles de metros cúbicos. Ahí la velocidad del agua cae drásticamente y las partículas orgánicas pesadas, como materia fecal, restos de comida y papel, se hunden y forman una capa densa llamada lodo primario. En la superficie, desnatadores mecánicos giran continuamente y recogen grasa y residuos flotantes, dejando una capa media de agua más clara. Después entra la fase biológica, dentro de tanques de aireación, enormes cuencas de concreto con miles de difusores de aire finos en el fondo. Burbujas pequeñas suben sin parar, mezclando el agua y aportando oxígeno. En este ambiente, miles de millones de microorganismos aeróbicos se activan, consumiendo y descomponiendo compuestos orgánicos. Estos microbios son los trabajadores invisibles que limpian el agua día y noche. Conforme avanza, el lodo activado forma flóculos, agrupando partículas microscópicas suspendidas. Aunque el agua ya parece más clara, aún quedan microorganismos y partículas diminutas. Para removerlos, el flujo entra a cámaras de filtración con capas de membranas oscuras dispuestas en secuencia, el sistema de microfiltración, que bloquea bacterias, parásitos y sólidos finos. Luego, la corriente purificada se bombea a presión extrema hacia filas de tubos cilíndricos blancos. Los módulos de ósmosis inversa, el centro del sistema. Dentro de cada tubo hay membranas semipermeables enrolladas, con poros cientos de veces más pequeños que el grosor de un cabello. Aquí, toda molécula más grande que H2O se detiene. La presión puede alcanzar decenas de bares, impulsando un proceso poderoso y preciso. Al salir, el agua logra un nivel de pureza extraordinario, brillante como cristal líquido. El punto donde la tecnología convierte aguas residuales en agua lo suficientemente limpia como para beber. Y así termina nuestro recorrido con nosotros, explorando la misión de California para recuperar cada gota de agua para el futuro. Toda la información de este video se recopiló de fuentes confiables, así que si notas algo que requiera aclaración o corrección, compártelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo maravillas de ingeniería y tecnologías que están transformando nuestro mundo.